Onda Frugal. Menos recursos, mejores soluciones, más impacto. Temporada 1, capítulo 2. Innovación frugal y sostenibilidad. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast Onda Frugal. En el día de hoy hablaremos acerca de la relación entre la innovación frugal y la sostenibilidad. María Alejandra Pineda es la invitada de nuestra emisión. Es profesora e investigadora universitaria y consultora en temas de innovación frugal y sostenibilidad. Pero antes de entrevistar a nuestra invitada del día de hoy, presentaremos un documento sonoro que nos muestra cómo se pueden generar soluciones frugales y al mismo tiempo sostenibles, específicamente en temas relacionados con el reciclaje. Camerún es uno de los productores de plástico más importantes del mundo. Sus ríos y sus fuentes de agua se han visto invadidas por los desechos plásticos. Cada semana, la empresa Namé recolecta cientos de toneladas de estos desechos que están asfixiando el medio ambiente, con el objetivo de reciclarlos y de convertirlos en un granulado que servirá para la fabricación de nuevos productos industriales. Cada año se reciclan 3.000 toneladas de plástico gracias a esta iniciativa. En algunos países de África, los materiales de construcción se han convertido en objetos de lujo, debido a la inflación mundial. El plástico reciclado se ha transformado en una alternativa. En Yaoundé, la capital de Camerún, se fabrican tejas para la construcción a partir del plástico reciclado. Su precio es mucho menor que el de las tejas que deben importar de Turquía o de Italia, y su duración es prácticamente ilimitada. Además, estas tejas permiten la isolación térmica y sonora, dos factores esenciales en el contexto africano. Pero estas no son todas las aplicaciones del plástico reciclado. También, en Camerún, la empresa Isotec está produciendo un carburante proveniente del reciclaje del plástico mucho menos contaminante y mucho más económico que los carburantes que se encuentran actualmente en el mercado. Por el momento, su producción es reducida, pero la empresa espera poder iniciar una etapa de producción a gran escala. Camerún produce en promedio 600.000 toneladas de desechos plásticos cada año, pero solamente 20% de estos desechos son reciclados a pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos años. En el día de hoy hablaremos acerca de la relación entre la innovación frugal y la sostenibilidad, y para esto tenemos a nuestra invitada María Alejandra Pineda. María Alejandra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Primero que todo, hablemos acerca de la relación entre innovación frugal y sostenibilidad. Para hablar acerca de esa relación que existe entre la innovación frugal y la sostenibilidad, primero es importante aclarar que por sostenibilidad nos estamos refiriendo a este enfoque que busca una armonía entre el desarrollo a nivel económico, a nivel social y a nivel ambiental, de una manera que sea perdurable en el tiempo y que haga un uso eficiente y responsable de los recursos. Por su parte, como ya sabemos, la innovación frugal se caracteriza por ser accesible, por ser asequible y por hacer un mínimo uso de recursos en contextos donde hay limitaciones importantes, como por ejemplo en zonas vulnerables de países emergentes o en desarrollo. Y por esto, con frecuencia se suele considerar que la innovación frugal lleva implícita la sostenibilidad. O diciéndolo de otra manera, en ocasiones se piensa que la sostenibilidad es una característica misma de la innovación frugal. Y si bien yo personalmente estoy de acuerdo en que hay potencial para que las innovaciones frugales contribuyan de manera positiva al desarrollo sostenible, creo que es importante que esto no lo demos por sentado y no pensemos que siempre va a ser así, pues aún necesitamos entender mucho mejor cuándo y bajo qué condiciones podríamos esperar que haya una contribución positiva a la sostenibilidad de una comunidad o de un grupo de usuarios, tanto en términos sociales como ambientales o económicos, gracias a que están desarrollando o están adoptando una innovación frugal.
Y también necesitamos entender cuándo y por qué pueden haber situaciones en las que una innovación frugal resulte contraproducente en términos de sostenibilidad, para que podamos evitarlas o gestionarlas de forma adecuada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a que haya situaciones en que se pueda generar un impacto negativo en el medio ambiente y producir mayor contaminación o mayor cantidad de residuos, como es, por ejemplo, el caso de los denominados sachets o envolturas individuales de diferentes tipos de productos, como los de cuidado personal, que ya se ha identificado que estas envolturas contribuyen a la problemática del mal manejo de los residuos sólidos en esas comunidades que han hecho un uso masivo de estos productos. Entonces, es muy importante también que podamos tener esa visión y ese entendimiento al mirar la relación que existe entre la innovación frugal y la sostenibilidad. ¿Y cómo podemos entender mejor el aporte de la innovación frugal a la sostenibilidad? Creo que un punto clave a tener en cuenta para visualizar mejor ese aporte es partir de la base que la innovación frugal no es solo un producto, sino también puede ser un servicio, un proceso o un modelo de negocio. Y en este sentido debemos hacer un análisis completo que mire el aporte de la innovación frugal a la sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor y en las diferentes etapas del ciclo de desarrollo, adopción y difusión de la innovación. Otro aspecto fundamental es que podamos entender en qué condiciones podríamos esperar que se produzcan mejoras sostenibles, tanto a nivel económico como ambiental o social, gracias a una innovación frugal. Y para esto, por ejemplo, necesitamos entender mejor las motivaciones que hay detrás de quienes están desarrollando las innovaciones frugales y entender también el contexto en el que las están desarrollando, para de esta manera mirar si hay algunos factores internos del individuo, la empresa o la organización que están innovando, o si hay algunas características particulares de ese entorno en el que están operando que están favoreciendo que las innovaciones frugales contribuyan de manera positiva a la sostenibilidad. O que podamos mirar si por el contrario hay aspectos de ese innovador o del contexto que podrían incidir en que las innovaciones frugales generen un resultado negativo en términos de sostenibilidad. Y también hay un tercer punto que me parece importante mencionar y es tener en cuenta que por lo general las innovaciones frugales se desarrollan bajo esquemas de colaboración entre múltiples actores. Sin lugar a dudas, entonces, es importante también que podamos analizar la incidencia que estas colaboraciones tienen, por ejemplo, en términos de equidad o de relaciones de poder entre los actores que están participando. O también que podamos analizar si hay algunas formas de colaboración multiactor que están resultando más propicias a generar innovaciones frugales que contribuyan a la sostenibilidad y si hay otras formas que no lo están tanto. Así que en definitiva creo que entender mejor ese aporte es un reto interesante porque hoy en día hay mucho que construir en esa materia, pues el estado del conocimiento en este momento sobre esta relación sostenibilidad e innovación frugal es aún muy incipiente, tanto a nivel mundial como específicamente aquí en América Latina. Y precisamente yo en este momento estoy adelantando mi tesis doctoral estudiando algunos casos de emprendimientos sociales en Colombia para así contribuir a la generación de conocimiento en este sentido y entender mejor en qué condiciones se puede dar un aporte positivo de la innovación frugal a la sostenibilidad. María Alejandra, ¿de qué manera las personas, las comunidades y las organizaciones que desean lograr proyectos y soluciones más sostenibles pueden incorporar la innovación frugal dentro de sus estrategias y sus prácticas? Bueno, según lo que hemos hablado, lo principal sería empezar por reconocer que si incorporo la innovación frugal, esto no va a hacer que automáticamente mi solución sea sostenible. Y por tanto, estas comunidades, organizaciones pueden empezar por hacer un análisis juicioso de las posibles repercusiones sociales y ambientales que esta innovación frugal pueda tener, mirando tanto las negativas como las positivas.
Para esto también nos sirve recordar que la innovación frugal, como dijimos, no es solo un producto, sino también puede ser un servicio, un proceso o un modelo de negocio. E insisto en esto porque a veces tendemos a pensar en el producto o en el servicio final como el único espacio de innovación. Entonces, aquellos que estén interesados en actuar en formas no tradicionales y en encontrar espacios para incorporar un enfoque de frugalidad en sus proyectos, pueden beneficiarse al tener en cuenta este abanico más amplio de oportunidades para usar la innovación frugal. Entonces, por ejemplo, podemos mirar si hay una forma alternativa en que se pueda gestionar mejor una cadena de distribución en zonas remotas rurales de nuestros países, o si hay un modelo de negocio que sea más accesible y se ajuste a las realidades del flujo de caja de un grupo particular de personas para lograr llevar mi producto o mi servicio a esos usuarios que hasta el momento han estado desatendidos. Pero al hacer este análisis no debo solo mirar que mi solución sea de bajo costo, sea accesible y use muy pocos recursos, siendo frugal, sino que también puedo considerar cómo va a incidir a nivel económico, a nivel social o ambiental en la comunidad o en ese grupo de usuarios. Y para hacer ese análisis hay dos puntos fundamentales que me gustaría resaltar. Primero, saber que pueden darse situaciones en las que las mejoras sociales y ambientales entran en conflicto. Es decir, a veces vemos, por ejemplo, proyectos que nacen con un marcado interés social, por aliviar las condiciones de pobreza y brindar mayor acceso a un producto o a un servicio, pero que no consideraron los posibles impactos ambientales. Y con el tiempo se evidencia que esa mejoría en el acceso tuvo una repercusión negativa en términos ambientales. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de los sachets que mencionábamos antes. O este conflicto también puede darse al revés y tener proyectos que inician con un marcado interés ambiental y no toman en consideración las implicaciones sociales. Y luego los esfuerzos por la preservación de esos recursos naturales afectan a las comunidades en su entorno. Entonces aquí el segundo punto que quiero resaltar es la utilidad y la necesidad de incorporar la co-creación y el diálogo constructivo con las comunidades, con los beneficiarios o con los usuarios de la solución que estamos diseñando. Porque definitivamente la innovación frugal es muy específica para el entorno particular en el que será adoptada. Y entonces necesita una verdadera sensibilidad y una verdadera adaptación a las características locales. Y esto nos va a ayudar no solo para que sea frugal, sino también para que pueda aportar a la sostenibilidad. El objetivo de nuestra emisión del día de hoy es resaltar la relación existente entre sostenibilidad y la innovación frugal. Con frecuencia se piensa que la innovación frugal implica necesariamente la sostenibilidad, pero este no siempre es el caso. Esto no puede y no debe darse por sentado. En esta emisión los acompañamos Juliana Rosero en la locución y en la ingeniería de sonido, y quien les habla, Javier Reyes, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores, en la presentación y en la coordinación general del programa. En nuestra próxima emisión hablaremos acerca de la innovación frugal y su relación con la innovación social. Los esperamos en una próxima emisión. Chao, chao. Onda Frugal es un podcast realizado por el Departamento de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, en alianza con la Red Latinoamericana de Innovación Frugal, financiado por Madden School of Business de Lemoyne College, con apoyo de la Asociación Internacional de Escuelas de Negocio Jesuitas.